Manami Mana, con apenas 5 años, le contó ilusionada a Ii-kun que los chicos podían casarse al cumplir 18. Hirose Hiro, también con 5 años, aceptó sin pensar cuando Mana le pidió que la hiciera su esposa al llegar ese día. Años después, en la primavera de su tercer año de preparatoria, Mana apareció agitada frente a Ii-kun para recordarle que esa edad por fin había llegado. Mientras lo retenía para presionarlo, Mana revivió feliz aquella promesa infantil y aseguró que ya no pensaba esperar más. Hiro protestó con desesperación, diciendo que aquella promesa había sido cosa de niños y que no pensaba casarse con alguien que lo acorralaba así. Mana, sonrojada pero inflexible, insistió en que él no estaba siendo sincero y afirmó que ella sí hablaba completamente en serio. Con una convicción que no cedía, and the moment takes an uncomfortable turn. Luego dejó claro, con una intensidad cada vez más inquietante, que jamás pensaba soltarlo, y esa certeza hizo que Hiro sudara frío. Hiro imaginó el matrimonio como una vida familiar común, con un padre llegando tarde a casa y un hijo recibiéndolo mientras el hogar seguía su curso. Pero su idea también arrastraba una familia que lo esperaba con reclamos por oler a humo y por volver hecho pedazos, revelando una rutina amarga. Hiro volvió a imaginar a un padre agotado entrando en casa, mientras un hijo lo recibía y el peso de esa escena lo dejaba mudo. Al instante rechazó esa visión con horror y pensó que nadie en su sano juicio aceptaría una vida así por voluntad propia. La tensión no arrancó de esa fantasía de golpe, y el impacto le sacó una queja mientras seguía atrapado. Hiro le preguntó a Mana qué le había puesto al almuerzo, y ella respondió con total calma que había añadido cosas que, según ella, lo harían más saludable, como anguilas y maca. Luego Mana añadió algo todavía más raro y dejó la frase a medias, haciendo que Hiro se pusiera en alerta al instante. Cuando Hiro insistió en saberlo, Mana se puso nerviosa, esquivó la respuesta y fingió que no era nada importante. Hiro le agradeció la comida, pero aprovechó para dejar claro que aún así no tenía ninguna intención de casarse. La negativa golpeó a Mana al instante, y entre sollozos ella entendió que Hiro estaba diciendo que ya no la necesitaba. Hiro intentó calmarla y aclaró desesperado que no había querido decir eso, pero Mana preguntó entre lágrimas y entonces Ii-kun si necesitaba a Mana, mientras los demás miraban como si ya conocieran el desenlace. Mana se le lanzó encima con un afecto desbordado y lo llamó provocador, mientras Hiro volvía a quedar atrapado y maldecía su suerte. Unas chicas vieron pasar a Hiro Senpai y comentaron que hoy tampoco se veía bien, aunque para ella seguía viéndose increíble. Una de ellas reunió valor de golpe y anunció que iba a declararle sus sentimientos a Hiro. Aunque su amiga le recordó que él ya tenía prometida, la chica decidió seguir adelante porque no quería arrepentirse después, incluso si terminaba rechazada. Desde lejos, Mana lanzó una advertencia intimidante y dejó claro que nadie debía acercarse a Hiro si no quería lamentarlo. Luego Mana se puso a fantasear felizmente con su boda con Ii-kun y hasta dijo que no podía esperar a que él cumpliera 18. Hiro corrigió con cansancio que él había nacido en marzo, mientras pensaba que el matrimonio era una tumba, y Mana respondió fascinada que incluso después de morir seguirían juntos. Mana explicó con total ternura que creía en el juramento de amarse hasta que la muerte los separara, y dejó ver que por eso pensaba así. Pero enseguida mostró el lado más oscuro de esa idea al advertir con una mirada aterradora que no perdonaría una traición, y Hiro sintió que la tumba ya no era una metáfora. Mientras Hiro se desplomaba sobre su asiento, un compañero gritó que estaba sufriendo una crisis mental, y otra chica comentó con celos que tanto drama la tenía furiosa. Hiro volteó alarmado ante ese ambiente cada vez más extraño, y su amigo se burló diciendo que solo atraía tanta atención porque tenía dinero para gastarlo en sí mismo, mientras otros asentían con resignación. Un compañero le gritó a Hiro que ya se detuviera, mientras otra alumna decía con cansancio que hablar de cuidar niños y perderse a uno mismo sonaba demasiado deprimente. Hiro cayó en una crisis todavía peor, y los demás se alarmaron al sentir que tanta charla sobre la desesperación de la vida estaba a punto de romperlo por completo. Mana anunció feliz que registrarían su matrimonio en el cumpleaños de Ii-kun, y otra chica suspiró que eso le parecía muy romántico, mientras Hiro se hundía más en su asiento. Entonces una alumna levantó la mano y le preguntó a la maestra si alguien podía casarse aún estando en preparatoria. La maestra, Tamada Tama, respondió sonriente que sí podían, y explicó que según la ley los estudiantes tenían permitido casarse. Pero apenas dijo eso, perdió el control y estalló furiosa al declarar que, aunque el país lo permitiera, ella jamás aceptaría algo así.
Cuando los alumnos le preguntaron qué le había pasado, Tamada Tama se recompuso de inmediato y fingió que todo había sido por una abeja. Por dentro, Tamada Tama se obligó a recuperar la calma y se recordó que, como maestra, debía guiar a esos chicos hacia un futuro brillante con una sonrisa. Mana la invitó alegremente a la boda y señaló con una inocencia cruel que, como seguía soltera, tal vez al menos podría atrapar el ramo, mientras Hiro solo aguantaba la escena. Esa burla hizo añicos la paciencia de Tamada Tama, y ella se lanzó en cólera mientras los demás le suplicaban que se calmara. Tamada Tama, todavía fuera de control, maldijo a Mana entre dientes mientras seguía bebiendo y vaciando toda su frustración. Luego se quebró por dentro y lamentó entre sollozos que una estudiante pudiera casarse antes que ella, mientras admitía que ella también quería casarse. Cuando alguien intentó acercarse, Tamada Tama lo frenó de inmediato y dejó claro que en ese momento no pensaba tratar con nadie. El joven que entró apenas alcanzó a anunciar que estaba en la sala de maestros, y Tamada Tama explotó diciendo que ni siquiera podía enseñar a esos alumnos si seguía así. A solas con su rabia, se reprochó haber permitido que esos chicos hablaran de matrimonio antes que ella y se hundió más al recordar que ni siquiera tenía pareja. Entonces clavó una mirada aterradora y juró que jamás perdonaría a Mana por haberle abierto esa herida. Poco después empezó a tramar una salida y decidió que debía darle una lección a esa chica mientras también buscaba cómo arreglar su propia situación. De pronto creyó haber encontrado la respuesta y concluyó, con una determinación peligrosa, que debía quitarle a Mana al hombre que tenía a su lado. Mientras tanto, Hiro llegó abatido y Mana se preocupó al verlo encorvado, porque él admitió que se sentía mal otra vez después de probar su comida. Mana entró en pánico y quiso llevarlo de inmediato a la enfermería, pero Hiro, agotado, le respondió que no hacía falta llegar tan lejos. Hiro, acorralado por la situación en la enfermería, rechazó de inmediato la propuesta absurda de la chica y dejó claro que su respuesta ya estaba decidida. Desesperado y humillado, Hiro salió corriendo mientras se lamentaba de su mala suerte, pero la chica lo persiguió sin rendirse y le pidió que la esperara. Hiro siguió huyendo por el pasillo, doblado por el malestar y buscando una salida antes de que ella lo alcanzara. En medio del pánico, Hiro se estrelló de lleno contra una puerta y el golpe lo frenó en seco. Aturdido por el choque, Hiro rebotó hacia atrás junto a la puerta justo cuando la perseguidora se acercaba desde el fondo del pasillo. La chica llegó jadeando, con una energía inquietante, decidida a no dejar escapar a Hiro. Ya dentro de la oficina de consejería, Hiro admitió con alivio que Tamada Tama lo había salvado, mientras ella notó que otra vez estaba bebiendo y él confesó que no podía seguir esquivando a esa chica para siempre. Tamada Tama cerró la puerta en silencio, dejó caer una pausa incómoda y luego se dirigió a Hiro con una calma que escondía otras intenciones. Con el rostro encendido y una botella en la mano, Tamada Tama aprovechó el rechazo de Hiro hacia esa chica para insinuar que, en lugar de ella, podría contar con su ayuda. Hiro quedó en shock al oírla, pero Tamada Tama, ya arrastrada por la bebida y la frustración, soltó que a su edad incluso querer casarse espantaba a todos los buenos hombres y decidió seguir bebiendo pese a todo. Tamada Tama, roja de vergüenza y frustración, se preguntó qué le faltaba y terminó culpando de su desastre al problema que tenía con la bebida. Sin escuchar razones, Tamada Tama decidió acabar con esa situación de una vez y se abalanzó sobre Hiro, dejándolo en shock. Hiro quedó atrapado cuando ella se acercó demasiado y le dejó claro que no pensaba soltarlo. Afuera, la chica de orejas de animal llegó al pasillo olfateando y llamó a Ikun hasta encontrar su rastro. Al percibir el olor de Hiro junto al de otra mujer y también alcohol, ella se tensó al instante y comprendió que algo raro estaba ocurriendo. Cuando intentó entrar, descubrió que la puerta estaba cerrada por dentro y eso la hizo imaginar que un hombre y una mujer se habían encerrado solos. Consumida por los celos, la chica concluyó que Ikun estaba con otra mujer y juró una y otra vez que no se lo perdonaría. Dentro de la oficina, Hiro, empapado en sudor, le suplicó a Tama-chan que se calmara, pero ella se burló de sus nervios por tenerla tan cerca en ese momento. En cuanto Hiro trató de responder, Tamada Tama lo cayó de un golpe y él protestó aterrorizado, rogando que no lo castigara físicamente. Al verlo tan alterado, Tamada Tama notó su reacción y, confundida pero todavía arrastrada por la tensión, insinuó que él estaba reaccionando de forma extraña a toda la situación. Tamada Tama admitió con una sonrisa oscura que aquello no era precisamente su especialidad. Aún así, decidió seguir adelante y asumió que ya no había marcha atrás.
Luego se inclinó sobre Hiro y le aseguró que lo cuidaría ella misma, dejando claro que pensaba tomar el control. Hiro, completamente aterrorizado, solo alcanzó a pedir ayuda a cualquiera que pudiera escucharlo. En ese instante, la chica de orejas de animal irrumpió destrozando la entrada, y tanto Hiro como Tamada Tama quedaron paralizados por la sorpresa. Al ver la escena, ella llamó a Ii-kun y exigió saber qué estaban haciendo, con los celos y la furia desbordándose al instante. Hiro rompió a llorar de alivio mientras volvía a suplicar ayuda con todas sus fuerzas. Hiro trató de explicar que no era lo que parecía, Tamada Tama quiso frenarlo presa del pánico, y la recién llegada avanzó exigiendo respuestas. Entonces ella afirmó, temblando, que lo entendía y que todo tenía sentido porque Mana era la prometida de Ii-kun. Sin enfurecerse, Mana declaró que algo así no bastaba para alterarla, y aseguró que se convertiría en una esposa maravillosa mientras incluso la condición de Hiro recibía un elogio inesperado. Mana quedó temblando de rabia al escuchar cómo llamaban vieja a alguien delante de ella. Tamada Tama intentó mantener a Hiro inmovilizado, exigió que ambas se calmaran y se defendió diciendo que seguía en sus veintes mientras reprochaba la falta de respeto. Mientras sostenía una botella, Tamada Tama afirmó que se encargaría muy bien de Hiro, y al fondo Mana apareció con una presencia cada vez más inquietante. Mana, completamente desencajada, llamó a su senpai y declaró que a una mujer mayor le quedaba horrible actuar con esos celos. Tamada Tama, herida por el comentario, llamó mocosa ingenua a Mana y aseguró que le enseñaría el verdadero terror de un adulto. Mana respondió con una sonrisa perturbadora y afirmó que se sentía completamente relajada. Al instante, Mana se lanzó al ataque con un objeto en la mano y avanzó con una ferocidad que volvió la situación todavía más peligrosa. Lejos de intimidarse, Tamada Tama sonrió con emoción y aseguró que aquella pelea la estaba haciendo sentir renovada. Luego Tamada Tama contraatacó con todo, gritando fuera de sí mientras levantaba su propia arma improvisada. En medio del choque, la botella salió disparada y el enfrentamiento entre ambas estalló sin control. Mana lanzó su ataque con fuerza, pero Tamada Tama reaccionó al instante y detuvo el golpe mientras la sorpresa invadía el rostro de su rival. Aún agachada tras el choque, and the interaction becomes difficult to navigate. Tamada Tama sonrió con provocación, llamó insolente a Mana y aseguró que pensaba corregirla a su manera. Pero en pleno impulso, Tamada Tama se llevó la botella a la boca y de repente se dio cuenta de que Mana seguía siendo solo una chica joven. Al notar algo extraño, Tamada Tama revisó la botella con confusión y su expresión cambió de golpe. Desde cierta distancia, Hiro observó cómo Tamada Tama se quedaba paralizada mientras sostenía la botella frente a Mana. Entonces Tamada Tama entró en pánico al descubrir que se había quedado sin alcohol, y para ella eso resultó más grave que la pelea misma. En su desesperación, apretó tanto la botella que terminó rompiéndola en pedazos. Hiro corrió alarmado para comprobar si Tamada Tama estaba bien, mientras ella solo alcanzó a maldecir la situación. Aún temblando, Tamada Tama le pidió que no se preocupara y confesó con total naturalidad que su verdadero problema era su dependencia del alcohol. De pronto, Mana atrapó a Tamada Tama por la espalda y anunció que por fin la había acorralado, dejando a la maestra helada de terror. Con una sonrisa inquietante, Mana la llamó sensei y le exigió saber por qué se había metido con el Hiro de Mana. Empapada en sudor, and the situation shifts into territory no one prepared for. Al oír eso, Mana quedó en shock absoluto y su rabia se disparó hasta el límite. Fuera de sí, Mana alzó el arma improvisada, llamó infiel a Hiro y juró que jamás lo perdonaría. Hiro dio un paso al frente y le rogó a Mana que se calmara, mientras por dentro admitía que no podía controlarla cuando explotaba así. Desesperado, Hiro gritó que todo era culpa de lo que Tama-chan había dicho y le exigió que se hiciera responsable de arreglar el desastre. Tamada Tama respondió con una sonrisa avergonzada y sugirió que, si Hiro se casaba con ella, entonces todo podría resolverse, pero él la rechazó al instante. Sin perder el impulso, Mana declaró que ella entendía todo sobre Hiro y aseguró con total confianza que no había ningún problema. Entonces Mana dejó claro que el verdadero culpable no era Hiro, y señaló que el problema estaba en otra parte. Mana apuntó al objeto conflictivo y anunció con una sonrisa desquiciada que ella misma se encargaría de cortarlo. Su amenaza quedó suspendida en el aire y la tensión subió de golpe. El arma improvisada salió disparada de repente, cambiándolo todo en un instante. Hiro reaccionó al momento, se lanzó hacia la ventana y logró desviar el peligro antes de que alcanzara su objetivo.
Mana quedó agitada y reconoció que había estado a un paso de cometer algo irreversible. Hiro, todavía tenso, admitió que si no hubiera reaccionado a tiempo todo habría acabado muy mal, y Mana quedó atónita al ver cómo lo evitó. Hiro empezó a explicarlo con un comentario físico incómodo, y Mana recibió esa información con una sacudida de vergüenza y confusión. Luego Hiro añadió una precisión todavía más absurda sobre ese mismo tema, dejando el ambiente aún más desconcertante. Con una sonrisa sombría, Hiro remató diciendo que la intensidad no seguía una regla simple. Finalmente aseguró de forma extrema que esa condición podía multiplicarse de manera descomunal, y su mirada dejó a Mana completamente perturbada. Hiro y Mana quedaron en shock al mismo tiempo, y la tensión absurda de la escena los dejó completamente desencajados. Hiro se burló de la idea del matrimonio y dijo que Mana ni siquiera entendía algo tan básico, antes de darle la espalda y reprocharle que jamás intentara comprenderlo a él ni a sus sentimientos. Mana se quedó callada, and the situation becomes awkward. Mientras Hiro remataba que el matrimonio todavía era demasiado pronto para ella, Mana bajó la cabeza hasta el suelo y la dureza del rechazo la golpeó de lleno. Mana, temblando, intentó llamar a Hiro, pero Tamada Tama la sujetó enseguida y la detuvo antes de que pudiera acercarse más. Tamada Tama se rió del rechazo de Mana y la humilló con crueldad, disfrutando que la hubieran puesto en su lugar. Mana respondió al instante y le lanzó un golpe directo en la cara, cortando en seco la burla de Tamada Tama. Más tarde, en el salón, unos compañeros notaron el estado extraño de Hiro y él explicó sin rodeos que Mana había sido la responsable. Hiro gritó que ni siquiera estaban casados ni salían juntos, mientras los demás tomaban la escena como otra pelea habitual de esa extraña pareja. Cuando le señalaron que solo le habían cortado el pantalón y no había salido herido, Hiro admitió con total seriedad que pensó que lo atacarían de verdad, y luego soltó una explicación física tan absurda que dejó a todos en completo desconcierto. Hiro notó que ese era el salón de Tamada Tama y, al ver algo raro, se preguntó si había pasado algo. Al asomarse, Hiro quedó impactado al encontrar el lugar hecho un desastre y a Tamada Tama tirada en el suelo. Hiro corrió a ayudarla y le pidió que se calmara con un poco de agua, pero ella rechazó la idea y exigió alcohol en medio de su alteración. Después de beber, Tamada Tama recuperó el aliento, le agradeció efusivamente a Hiro y él aprovechó para decirle que quería preguntarle algo importante. Cuando Hiro insinuó una duda sobre los hombres, Tamada Tama se lanzó a responder sin pensar y dijo que ella misma podía comprobarlo, dejando a Hiro completamente incómodo. La situación explotó de golpe y Hiro intentó detenerla, pero el caos del momento lo dejó gritando en pánico. Mientras tanto, Mana apareció con una mirada oscura y admitió que seguir así no estaba bien, porque todavía no conocía todo sobre Hiro aunque él le hubiera dicho que se casaría con ella. Bajo el cielo nocturno, Mana decidió que necesitaba saber más de Hiro y concluyó que, por esa razón, debía acercarse mucho más a él. En otro lugar, un hombre agotado se lamentó de que al salir del trabajo regresaba a una casa donde su familia lo rechazaba y sentía que el único que lo comprendía era Hiro. Al volver a casa otra vez derrotado, ese hombre fue recibido por su familia mientras una voz remarcaba que Mana ya estaba en tercer año y que su comportamiento empezaba a volverse incontrolable. Mana apareció aferrada a un cuchillo y llamó a Hiro, mientras él cargaba sus cosas y pensaba con cansancio que ya no podía seguir viviendo así y que ni con muchas vidas le alcanzaría para soportarlo. Cuando su madre le preguntó qué pasaba, Hiro admitió que no quería morir, pero también insistió en que casarse no era una opción, y entonces ella fue directo al tema de Mana con una pregunta incómoda sobre si ya se habían acercado de esa manera. La madre de Hiro se burló diciendo que Mana sería una esposa maravillosa, y Mana se rió encantada mientras Hiro, horrorizado, les rogaba que dejaran de provocar todavía más su furia. La madre siguió presionándolo para que explicara qué tenía de malo Mana, y Hiro explotó al decir que era absurdo querer casarse con alguien así porque, según él, Mana estaba intentando matarlo. Al escuchar eso, la madre estalló de indignación y lo reprendió con dureza, recordándole que Mana era totalmente dedicada, hasta el punto de prepararle el almuerzo, y que aún así él seguía comportándose como un niño ingrato. Hiro declaró con firmeza que no pensaba casarse, pero Mana intervino para decir que había hablado del tema con algunos compañeros, mientras la madre concluyó con calma que los niños todavía no entendían que el matrimonio no era solo algo bonito. La madre confesó que siempre se conmovía al ver a sus hijos de pie, and the scene grows awkward with no easy escape. Luego aseguró que, and the interaction becomes difficult to navigate.
La madre comentó con ligereza que, como era de esperarse, el matrimonio era duro para los hombres, y al notar que el padre seguía sin llegar, Hiro dijo que se sentía cansado y anunció que iría a bañarse, aunque su madre respondió que sentirse agotado era cosa de todos los días. Mientras se alejaba, Hiro pensó que al menos ese día había logrado resistir y se preguntó cómo podría seguir evitando ese matrimonio, deseando que Mana se mantuviera tranquila por un tiempo. Hiro y su madre oyeron sonar el timbre y ambos quedaron desconcertados por la visita inesperada. La madre de Hiro abrió la puerta y recibió con amabilidad a quien había llegado. Mana apareció de golpe, saludó con entusiasmo a la madre y dejó clara su emoción al verla. La madre le agradeció a Mana por cuidar siempre de Hiro, pero Mana rechazó la idea y explicó que solo hacía lo que le nacía, antes de alterarse al enterarse de que Hiro se estaba bañando. Cuando la madre la invitó a pasar mientras Hiro salía, Mana aclaró feliz que no había venido por Hiro, sino para hablar con ella. En la bañera, Hiro sintió la presencia de Mana y pensó con angustia que ni en su casa, ni siquiera ahí, podía sentirse seguro mientras su madre siguiera apoyando ese matrimonio. Poco después, Mana lo vio antes de tiempo y lanzó un grito de shock, mientras Hiro pensó con ironía que el que debía estar gritando era él. Hiro se hundió en la bañera y deseó con desesperación poder recuperar sea un poco de libertad. Ya en su habitación, Hiro sintió al fin algo de calma y pensó que ese espacio era el único lugar donde realmente podía relajarse, porque en la escuela Mana siempre estaba pegada a él. Mientras intentaba serenarse, Hiro admitió que todo venía de una promesa absurda de la infancia y deseó que Mana pudiera comportarse de una forma más tranquila. Hiro deseó que Mana entendiera mejor sus sentimientos, pero al sentirse tan presionado se vino abajo, hasta que la descubrió escondida bajo su cama decidida a aprender más sobre él y lo dejó en shock. Hiro le exigió saber por qué estaba ahí, y Mana, totalmente tranquila, interpretó su sobresalto como una señal de que había logrado alterarlo de una manera especial. Mientras Hiro pensaba en llamar a la policía, Mana se acomodó sobre la cama y sugirió que compartir ese espacio entre dos personas encajaba con lo que él planeaba hacer. Hiro le advirtió que guardara silencio y anunció que la denunciaría por entrar sin permiso, pero Mana rechazó la amenaza al asegurar que la policía no actuaría en conflictos del hogar si no había una lesión grave. Luego Mana llegó a su propia conclusión y declaró, llena de emoción, que desde ese día vivirían juntos, por lo que esperaba que Hiro cuidara de ella. Hiro se negó de inmediato y le recordó que su familia también vivía ahí, pero Mana insistió en que, como iban a casarse, vivir juntos los ayudaría a entenderse mejor. Cuando Hiro preguntó qué había dicho su familia, Mana explicó que su madre y su hermana estaban felices porque el trabajo en casa sería más fácil y porque siempre habían querido a una hermana menor, aunque aclaró que el padre se había opuesto y por eso estaba siendo castigado. El padre de Mana reveló con tristeza que ya nadie en su casa lo trataba con cariño excepto su hijo, pero aún así afirmó que no permitiría que se llevaran a Hiro y recordó que los menores no podían casarse sin permiso de sus padres. Al oírlo, Mana apareció y lo corrigió sin dudar al declarar que Hiro le pertenecía, mientras el padre, entre lágrimas, le pidió que se rindiera. Entonces el padre remató la situación al revelar que, a partir de abril del próximo año, Hiro ya no necesitaría su permiso para casarse. Hiro despertó confundido al oír que alguien lo llamaba desde afuera de la casa. Mana apareció radiante y lo saludó como si ya fuera su esposo, dejando a Hiro completamente incómodo. Hiro explotó de inmediato, rechazó casarse incluso si eso lo destruía y exigió saber por qué ella lo llamaba de esa forma. Cuando Mana quiso saber por qué odiaba tanto el matrimonio, Hiro respondió que la idea de que casarse trae felicidad era una ilusión y le pidió que mirara el ejemplo de su padre. Hiro insistió en que jamás quería terminar como su padre, a quien veía ignorado y sin respeto dentro de su propia familia. Mientras tanto, el padre de Mana lloraba desesperado y suplicaba que no lo dejaran solo, todavía aferrado a Hiro. Mana prometió que amaría a Hiro para siempre, pero él la llamó mentirosa y afirmó que no se dejaría engañar porque creía que las mujeres cambian después de casarse. Mana aseguró que nunca lo traicionaría, que seguiría pensando en él y que siempre estaría a su lado, pero Hiro le gritó que dejara de acercarse porque solo hablaba sin demostrarlo. Durante la comida, Mana llegó a la conclusión de que Hiro despreciaba el matrimonio porque su padre era mal visto por la familia. Entonces Mana se dirigió a su madre con total seriedad y le preguntó por qué odiaba al padre. Mana quedó impactada cuando Hiro declaró que ese hombre no era su padre y que ni siquiera lo veía como humano. Hiro, consumido por el enojo, afirmó que ese hombre lo había marcado para siempre,
dejando a Mana en shock. Hiro recordó la ceremonia de entrada, cuando su padre se mostró demasiado invasivo con Rose-chan y él sintió que esa escena era insoportable. En ese recuerdo, el padre se acercó de forma vergonzosa a la niña y Hiro quedó paralizado por la humillación. Hiro entendió que aquel momento arruinó por completo la idea especial que tenía sobre el afecto familiar. Desechó, Hiro gritó entre lágrimas y le reclamó a su padre por haber destruido algo irreemplazable para él. Mana se horrorizó al descubrir que Hiro consideraba terrible aquella experiencia, mientras los adultos intentaban bajarle importancia. La madre le dijo que estaba exagerando porque ese tipo de gesto podía pasar entre padres e hijos, pero Hiro insistió en que para él eso no cambiaba nada. Luego la madre, molesta por su reacción, lo desafió con sarcasmo, y Hiro solo pudo responder que eso ya era demasiado. Al escuchar todo, Mana tomó un cuchillo y exigió que dejaran de lastimar a su futura familia, mientras su obsesión por Hiro se volvía aún más alarmante. Mana imaginó varias formas extremas de quedarse con Hiro, pero al final deseó que él simplemente la aceptara por voluntad propia. Mientras lo tenía muy cerca, Mana soñó con que Hiro le mostrara afecto y convirtió ese momento en una fantasía romántica dentro de su cabeza. Mana perdió el control por la emoción y pensó que entre los dos ya no podían contener lo que sentían, dejando a Hiro completamente alarmado. Hiro intentó cambiar de tema durante la comida y preguntó dónde estaba su padre, pero Mana respondió de inmediato al mencionar al padre. Mana reveló con total naturalidad que su padre estaba retenido dentro de la casa para que no interfiriera, y Hiro quedó horrorizado al oírlo. Hiro le gritó que eso era un crimen muy serio, pero Mana lo tomó a la ligera y hasta insinuó que él estaba desperdiciando la atención de una chica como ella. Al ver los restos de la atadura destrozada, alguien comprendió con incredulidad que el padre había logrado liberarse solo. El padre, ya fuera de control, avanzó con una obsesión enfermiza mientras insistía en que nadie más podía quedarse con Mana. Consumido por esa fijación, el padre declaró que no permitiría que Mana se casara y dejó claro que la consideraba solo suya, lo que volvió la situación aún más perturbadora. Ya en la salida, Hiro se marchó con prisa mientras la madre le pedía que se cuidara de los tres, dejando claro que toda esa familia era un peligro. Mana intentó despedirse de Hiro con una propuesta sentimental, pero él la cortó al instante, jurando que jamás haría algo así. La hermana de Mana estalló de celos y les exigió que dejaran de hablar de eso frente a ella. Mientras caminaban, la hermana de Mana celebró emocionada que por fin tendría una hermana mayor, y Mana se enterneció al verla tan adorable. La hermana de Mana se le colgó encima y dijo que entre hermanas debía haber mucha cercanía, luego bromeó con que vivir juntas podía causar toda clase de problemas, y Mana apenas respondió con una risa tensa. La hermana de Mana empezó a imaginar por su cuenta una convivencia vergonzosa y se alteró sola, mientras Mana apenas la miraba con curiosidad. Para cortar ese rumbo, la hermana de Mana contó que una compañera no dejaba de preguntar por Hiro y dijo que era una chica rara, incluso interesada en visitarlos y averiguar sus gustos. Al decirlo, la hermana de Mana recordó que esa chica había empezado a temblar apenas la vio, como si le tuviera miedo, y comentó que Mana también la conocía. Mana confirmó con una mirada inquietante que conocía demasiado bien a esa persona. Mientras seguían junto a Hiro, la hermana de Mana elogió la cocina de Mana y dijo que enamorarse quizá la haría mejorar aún más, pero Mana respondió con otra idea extraña, y Hiro agradeció los ventos mientras intentaba tomar distancia. Hiro se detuvo y dijo que su cuerpo no se sentía bien, y aunque Mana se preocupó, la hermana de Mana le exigió que dejara de quejarse. Mana sonrió y aseguró que ese día el efecto de su comida era el doble de lo normal, mientras Hiro se preguntaba con inquietud si algo así siquiera debía ser legal. Hiro recordó que por culpa de esos ventos llevaba días sufriendo, pero la hermana de Mana admitió con curiosidad que aún así quería probar un poco. Hiro se lanzó de inmediato para impedirlo y gritó que de ninguna manera debía comer eso, dejando a Mana desconcertada por su reacción. Cuando la hermana de Mana insinuó con burla que Hiro parecía muy interesado en el vento de su futura esposa, él retrocedió y lo negó todo con nervios. Mana, avergonzada pero feliz, prometió preparar algo todavía mejor al día siguiente, mientras Hiro le suplicaba que se detuviera antes de hacerlo colapsar. De pronto, una figura amenazante apareció en la calle y llamó a Hiro, mientras una voz la identificaba como su padre. El ambiente se congeló cuando Hiro y la hermana de Mana quedaron paralizados, y Mana solo murmuró una extraña sensación de soledad. La figura volvió a dirigirse a Hiro y anunció que por fin lo había encontrado.
Hiro y la hermana de Mana gritaron del susto ante la aparición, mientras Mana apenas reaccionaba con desconcierto. Hiro llamó a su padre y exigió saber qué le habían hecho tras llevárselo, pero Mana, con una calma escalofriante, comentó que quizá habría sido mejor apartarlo desde el principio. La presencia oscura declaró con intensidad que Hiro le pertenecía a su padre y que debían permanecer juntos. El padre de Hiro se lanzó con una presión aterradora, y Mana quedó atrapada en medio del choque mientras el ambiente se tornaba violento. Mana aceptó sin dudar que Hiro viviría feliz con ella, pero el padre de Hiro insistió en llevarlo a la escuela, y Hiro intentó escapar diciendo que al entrar a la universidad quería vivir solo. El padre de Hiro y Mana quedaron alineados como una amenaza doble, y ambos reaccionaron con furia al oír que Hiro quería independizarse. Mientras Hiro caía en pánico, and the moment takes an uncomfortable turn. Hiro intentó corregirse y explicó con nervios que nunca había hablado de separarse, porque según lo acordado todavía iban a casarse. Acorralado por la presión, Hiro gritó que no entendía nada y sintió que estaban jugando con el corazón de su padre, mientras la hermana de Mana no pudo contener la risa. La hermana de Mana apareció frente a ellos, se burló de que ahora hasta hubiera un monstruo, y resumió la escena como otra pelea ridícula por amor. Con una sonrisa inquietante, Tamada Tama llamó a Hiro y señaló que la situación ya se había vuelto desesperada. Hiro quedó helado al reconocer a Tamada Tama, mientras Mana también la identificó al instante y la tensión subió todavía más. Tamada Tama llamó a Hiro con una sonrisa desquiciada y le aseguró que, si se casaba con ella, lo ayudaría. Desde el pasillo, Tamada Tama apareció cargando una botella, y Hiro junto a los demás quedaron en shock al verla llegar de esa forma. Tamada Tama celebró la escena con entusiasmo y dijo que todos parecían divertirse demasiado temprano por la mañana. La hermana de Mana protestó con fastidio porque Tamada Tama seguía viva, mientras Mana señaló con frialdad que todavía no era momento de descartarla. El padre de Hiro quedó desconcertado al ver a una maestra así a esa hora, y Hiro soltó con nervios que por una vez estaba completamente de acuerdo con su padre. Tamada Tama se acercó a Hiro con total confianza y comentó que verse rodeado de dos seres extraños lo hacía muy popular, mientras Hiro solo podía tensarse. La hermana de Mana repitió confundida lo de los monstruos, and the moment takes an uncomfortable turn. El padre de Hiro avanzó con furia y declaró que no perdonaría a Tamada Tama, mientras Mana se estremecía al notar que él estaba hablando igual que ella. Tamada Tama propuso decidir quién se quedaría con Hiro entre los últimos que siguieran en pie, pero el padre de Hiro respondió al instante que Hiro era suyo y que arrasaría con todo. Mana apretó su arma improvisada y, completamente alterada, empezó a repetir su propio nombre mientras la tensión se disparaba. Hiro, al borde del colapso, le suplicó a las dos que se detuvieran y hasta pidió entre lágrimas que, si iban a pelear, al menos lo hicieran de una forma que él pudiera soportar. Recuperando algo de valor, Hiro señaló a los adultos y les reclamó que actuaran con un poco más de sensatez, llamándolos patéticos mientras todos quedaban mirando. Tamada Tama, sonrojada y burlona, le recordó a Hiro que no todos los adultos merecían respeto y presumió con descaro en qué clase de maestra se había convertido. Tamada Tama confesó que había soñado con crecer, casarse con un hombre atractivo y estable que solo fuera amable con ella, pero luego admitió que la vida adulta la había golpeado duro. Y hasta el padre de Hiro dijo que entendía ese sentimiento. Mana reaccionó confundida y le reclamó a Tamada Tama que incluso eso tenía límites, sin entender por qué hablaba así pese a estar comprometida con Hiro. Hiro estalló en pánico al ver que su supuesta prometida seguía agitando un cuchillo, pero Mana respondió con total calma que a esas alturas ya no se podía hacer nada. Mana explicó que, como Hiro era tímido y no se casaría con ella por su cuenta, decidió actuar primero, pero Hiro la contradijo de inmediato al insistir en que él no era tímido. El padre de Hiro quedó sacudido cuando Hiro gritó que no quería terminar como él, y por un instante incluso su furia se convirtió en desconcierto. Hiro le gritó a Tamada Tama que renunciara y lo dejara ser feliz con Mana, pero Tamada Tama se negó enseguida y concluyó que, si a Hiro no le gustaba Mana, entonces ella misma se lo llevaría. Mientras Mana y Tamada Tama forcejeaban con Hiro hasta hacerlo gritar de dolor, el padre de Hiro admitió que eso superaba lo que una persona normal podía soportar, y la hermana de Mana proclamó que quien más resistiera era quien más lo amaba. El padre de Hiro oyó a su hijo gritar que lo estaban destrozando y quedó paralizado al escuchar cuánto estaba sufriendo. Con el puño apretado, el padre de Hiro llamó a su hijo su tesoro y su angustia se convirtió en una determinación feroz.
Mientras Hiro seguía preguntándose por qué le estaba pasando eso, el padre de Hiro se lanzó hacia adelante incapaz de soportar la escena. En medio del caos, todos intentaron calmarse, pero Mana y Tamada Tama seguían aferradas a Hiro mientras los padres miraban desesperados. Hiro, ya fuera de sí, le rogó a Rose que hiciera algo porque no podía soportarlo ni un segundo más. The situation shifts into territory no one prepared for. De pronto, una sacudida lanzó a todos por los aires, interrumpiendo la pelea y dejando el pasillo en completo desorden. La hermana de Mana y Mana reaccionaron con sobresalto, mientras el padre de Hiro, aturdido, vio acercarse a una figura con una calma inquietante. La madre de Hiro apareció sonriendo y llamó esposo al padre de Hiro, reprochándole con una dulzura inquietante que hubiera causado problemas ajenos desde tan temprano. El padre de Hiro intentó justificarse diciendo que no era lo que parecía, pero la madre de Hiro lo silenció al instante y dejó claro que no aceptaría ninguna réplica. La madre de Hiro rechazó cualquier explicación, se transformó en un instante y dejó a todos helados por la velocidad y la presión de su presencia. Luego le ordenó a su esposo que se apresurara y se fuera a trabajar, y él obedeció de inmediato, empapado en sudor y sin atreverse a discutir. Mientras se alejaba, ella dio por hecho que él entendía y empezó a enumerar la enorme cantidad de tareas del hogar que hacía cada día, desde limpiar toda la casa hasta lavar, cocinar y administrar las compras. Finalmente, declaró que además cuidaba a sus hijos y a su esposo, reducía gastos y cumplía con todo a gran velocidad, antes de remarcar con orgullo lo increíbles que eran las madres.